Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho encontrarnos hoy aquí en esta nueva colaboración. Debo aceptar que retomar estos espacios me hace muy feliz y más feliz me hace poder retomarlos con alguien que ustedes ya conocen, podríamos decir que es de esta casa, que hemos hecho varios espacios, e incluso tenemos un regalo muy bonito que al final les estaremos contando. Pero digamos, entrando en materia, el tema de hoy, como pueden ver, entonces es dislexia o esa dificultad para la lectura que puede que tengan algunos niños, algunos adolescentes, ¿sí? ¿Qué, digamos, es importante aquí como para tener en cuenta? Y quiero hacerla muy a modo de introducción en este y los próximos dos espacios que van a ser sobre esto. Tiende a estar dentro de algo que llaman esos trastornos de aprendizaje. Pero sí es importante que nos demos cuenta, y lo digo mucho por cosas que tuve la oportunidad de ver hace unos años que hacía consulta externa, y es que muchas veces, eh, por ignorancia en este tipo de temas, a veces el orientador, la orientadora del colegio cree que todos son trastornos de aprendizaje. ¿Qué es importante para establecer si hay o no un trastorno de aprendizaje? Sí es importante una evaluación más profunda, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de dislexia, como les decía al inicio, es la dificultad para lectura que tienen algunos niños, ¿no? Que tienen algunos adolescentes. Pero no significa que si hay algún retraso en la lectura ya automáticamente podemos llamarlo dislexia, ¿sí? Es bueno que tengamos cuidado con ese tipo de etiquetas. Y si en el colegio, Gina, me dicen que mi hijo tiene dislexia, sí es importante consultar con un profesional que haga parte del colegio o que sea externo, que haga una valoración profunda para revisar si en realidad son, digamos, aspectos propios de su desarrollo o si ya es eso que llamamos dislexia, ¿sí? Es importante tener eso presente y por eso hoy les traje una invitada muy especial. Yo sé que muchos que están aquí hace años ya la conocen. Ella es Natalia, ella es psicopedagoga y desde hace varios años tiene un proyecto hermoso que se llama Teacher Home Colombia. Ella trabaja este tipo de problemáticas asociadas a aprendizaje a nivel presencial y virtual desde hace varios años ya, de la mano de varios profesionales. Entonces, decidí que ella podía asesorarnos en este espacio con ese tema. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Natalia, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, Qué feliz gusto de volver a verte. tenerte aquí. Es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Claro que sí, así es. Qué rico saber de ti, contar con ustedes, poderlos saludar. Cuéntanos un poco para los que todavía no te conocen y es la primera vez que te ven acá. Cuéntanos un poquito de quién eres tú, qué es eso que se llama Teacher Home Colombia, qué es lo que tú haces ahí, digamos, de la mano de otros profesionales para Ok, que te conozcan un comprendo. poco más. Bueno, yo les cuento, como tú decías, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Hace aproximadamente más de 15 años vengo trabajando en el tema de educación, de pedagogía, de todo el tema de orientación escolar. ¿Qué hacemos en Teacher Home? Ayudar a los papás con lo que hablamos de dificultades de aprendizaje, comportamentales, desarrollo cognitivo. Damos herramientas para que tanto los papás en casa como en la escuela también puedan ver cómo su hijo va evolucionando y descubramos juntos que hay diferentes maneras de aprender y que no necesariamente tenemos que irnos por un camino tradicional, sino que podemos irnos por todas estas ramas como lo son el arte, la lectura, lo sensorial, para que así nuestros niños tengan un mejor desarrollo y así puedan mejorar sus procesos de aprendizaje y puedan acceder al proceso como tal de aprendizaje, al proceso educativo. Ok. Entonces, muchísimas gracias por habernos contado un poco más. Ya igual, más adelante les vamos a contar una sorpresa que les tenemos Natalia y yo. Siempre
veníamos con una sorpresa y esta vez no es la excepción. Y para entonces ya entrar un poco más en materia, me gustaría, Natalia, arrancar preguntándote desde tu experiencia del trabajo con tantas familias en Teacher Home, ¿cuál o cuáles consideras que pueden ser esas señales o esos síntomas que todos los papás, mamás, cuidadores que nos ven pueden evidenciar en un menor que tiene dislexia? ¿Qué nos podrías decir de eso? El tema de la dislexia viene a ser más notorio cuando inician los niños la etapa escolar, obviamente. Entonces estamos hablando que los niños ingresan a la escuela a eso de los 3 4 años. Vemos que hay niños que entran muy temprano. Entonces empezamos a ver cómo el proceso lector empieza a tener dificultades. Ellos empiezan a invertir las letras, los sonidos, no reconocen bien la palabra, entonces dice casa, dicen saca, cosas así. Entonces ahí es como papás y como docentes que empezamos a notar ese tipo de alertas. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos, obviamente, por el contexto, en aulas en las que solemos enseñarles a todos de la misma manera, pero pues para estos casos debemos ser como muy habilidosos, digámoslo así, para poder empezar a detectar ese tipo de dificultades y poderlas trabajar de una forma más asertiva. Digamos que cuando nos dices eso, entonces, ok, desde la etapa escolar, desde la edad que nos decías, entonces, esas son como las primeras señales que es importante atender. Y entonces, ¿qué cosas tal vez que haga mi hijo, digamos, en clase, podrían mostrar que tal vez puede ser una señal de que tenga, digamos, dislexia ya en términos prácticos? No sé, a nivel de su lectura, ¿qué podría comenzar a evidenciarse más? O sea, que fuera algo más allá de una dificultad de lectura propia de la edad. ¿Cuándo podríamos decir que en realidad es algo más profundo, en este caso, algo ya llamado dislexia? Bueno, cuando los niños inician su proceso de lectura, tú ves que hay proceso de lectura lento, pero hay fluidez al hablar. En un niño disléxico vas a empezar a notar cómo él empieza a invertir las letras, le cuesta más trabajo pronunciar el fonema también. En ocasiones los niños disléxicos se demoran más en su proceso de hablar, del lenguaje como tal. Tienen más dificultad a la hora de desarrollar el lenguaje, precisamente por la pronunciación, porque no saben, porque no pueden asociar el tema de la escritura, del grafema como tal y la pronunciación. Ellos lo desligan. Entonces, es un tema de plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que todos los niños aprenden de maneras diferentes. Si tú como papá, como mamá, como orientador, como profesor, empiezas a ver ese tipo de acciones en tu aula, entonces, ¿qué toca hacer? Dedicarles un poquito más de tiempo. No, no decir, no, es que encasillarlo en que, oh, no, está mal o no sé qué. No, que es lo que frecuentemente sucede en la sociedad. ¿Qué hacemos? Empezarle a brindar espacios de más tiempo, de, ok, se le dificulta el proceso de lectura porque se va a demorar más, pero entonces, ¿qué empezamos a hacer? A fortalecer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar a generar que mejore sus procesos de lectura, que lea frases más sencillas, partimos de lo sencillo a lo complejo, acorde a la edad que está presentando. Estamos hablando de inicios de la etapa escolar, de 3 a 4 años, que ellos están uniendo hasta ahora las palabras para luego enfrentarse a la escritura. Ok, entonces me parece genial eso porque, claro, a veces creemos que simplemente cuando está aprendiendo a leer, si no aprende al tiempo que otros niños de su edad, ya digamos, hay dislexia y aquí comenzamos a darnos cuenta que va mucho más allá de eso, ¿no? Una claridad, digamos, importante para todos los que nos están viendo acá en este espacio y es que básicamente cuando Natalia dice que, ok, comienza a voltear las letras, a invertirlas, es que, digamos, tiende a verlas
digamos, como si la voltearan por completo, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, la B es así, entonces es como si pusieran la B así, así, ¿sí? O digamos la E la puede ver volteada, o, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que, pues claro, si hay una dificultad adicional, pues sí es importante entrar a revisar eso. Me gustaría saber entonces, Natalia, escuchándote, tal vez muchos de los que nos están viendo tienen la misma duda que yo y es, ok, nos hablas de los niños, ¿cierto? Pero puede haber casos de tal vez de familias que nos estén viendo que en realidad tengan un hijo adolescente con el que no hubo una detección temprana de nada de esto y tal vez puede estar presentando señales de dislexia. ¿Hay alguna señal, digamos, que podría acentuarse un poco más en la adolescencia o algo en específico que tal vez, como, si no se hizo una detección a tiempo en la infancia, se pueda, digamos, dificultar más en un adolescente que tiene esa dislexia? Porque ya cuando llegamos a la adolescencia nos enfrentamos muchas veces a los chicos problema, digámoslo así, del aula. Entonces estamos enfrentándonos al chico que, por ejemplo, la maestra o los mismos papás dicen, no, es que él es hiperactivo, es que él no se queda quieto, es que él no pone atención, es que él es muy distraído. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? Que resulta que tienen una dificultad en la lectura. Entonces, obviamente, el chico o la niña no van a estar en la misma disposición a una lectura que un chico regular, que un chico que tenga las habilidades lectoras. Entonces, ahí es donde empezamos a ver todos los contrastes que hay. Es una persona que se va a distraer más fácil. ¿Por qué? Porque le cuesta realizar la actividad. Entonces ahí es donde volvemos al punto del tiempo. Es muy importante ese tiempo. Entonces, si sabemos que se le dificulta el tema de la lectura, sabe leer, sí, pero es una persona que va a necesitar leer 5 veces más el texto para poderlo comprender. Pero bueno, si yo como maestro o como mamá o como papá, como guía orientador, puedo generar una estrategia que no sea propiamente la lectura, sino que digo, ok, voy a utilizar pictogramas, voy a utilizar fotografías, voy a utilizar un video, voy a hacer un proceso de lectura en el que yo sea la que lee, un proceso de narración en el que, ok, yo te voy a leer, tú me lo vas a expresar de manera oral, ya va a ser mucho mejor, porque es un tema que no trata y no va ligado con la parte intelectual. Son jóvenes, niños, adultos supremamente inteligentes, simplemente que no tienen la misma fluidez lectora que puede tener otra persona, porque todos, te recuerdo Gina, todos tenemos habilidades diferentes, entonces estamos en un mundo de contrastes y eso pasa con los adolescentes o con los niños o los adultos que presentan este tipo de dificultad. Por ejemplo, Einstein era disléxico, Walt Disney era disléxico, o sea, tenemos personalidades muy importantes que han presentado la dificultad de la dislexia y eso no quiere decir que no sean inteligentes. Al contrario, son muy inteligentes, son muy habilidosos, solamente que se han desarrollado en otras áreas, no necesariamente por medio de la lectura y la escritura, porque pues lamentablemente estamos enfrentados a sistemas educativos que la forma de evaluar es precisamente la lectura y la escritura. Entonces ahí es donde vemos cómo a los chicos disléxicos les cuesta porque ellos procesan de manera diferente. Entonces, digamos que me parece genial esos ejemplos que colocaste porque, claro, muchas veces creemos, no, ese hijo no va a llegar a ningún lado porque ahora tiene esa etiqueta que es dislexia y ahora quién sabe qué nos va a tocar enfrentarnos ahora en la escuela o seguirá pudiendo estar en una escuela regular o no. Y mira que claramente todos sabemos que ha logrado Einstein, que ha logrado Walt Disney, ¿no? Sin, eh, son personalidades que trascendieron, ¿no? Entonces, me parece genial eso que nos dices. Y a propósito de eso, me gustaría entonces, para complementar un poco esa parte que nos mencionas, preguntarte entonces, ok, tengo un niño, tengo un adolescente en casa, tal vez ya se confirmó esa dislexia a través de un diagnóstico, recuerden, no,
no simplemente porque el orientador no lo haya dicho. Entonces, ¿hay algunas estrategias de manejo en esa etapa escolar que tú consideras que puede ayudarle para esa primaria, para ese bachillerato o esa secundaria, como llaman en otros países, que sería importante tener en cuenta, Natalia? Gina, el tiempo es clave. Dedicar más tiempo, empezar a buscar estrategias como lo que te hablaba anteriormente, la fotografía, los videos, los audios son muy buenos. Entonces, ok, si yo veo que a mi chico le cuesta la lectura, no les estoy diciendo que no se genere un proceso de lectura, claro que sí, se debe empezar a fomentar la lectura, pero como papás, si sabemos, por ejemplo, si estamos enfrentados a una pareja que uno de los dos es disléxico o que resulta que su abuelo era disléxico o alguien en la familia es disléxico, entonces ya sabemos que a este pequeñito vamos a empezar desde temprana edad, 2, 3 años, a empezarle a mostrar las letras, a empezar a enseñarles la pronunciación para que genere una mayor habilidad y no le cueste tanto en su proceso escolar. Ya cuando ellos están grandes, entonces, ok, sabemos que están enfrentados al proceso de lectura, vamos a generarles más tiempo. Si sabemos que necesitan leer un libro, necesitan leer un texto, nosotros como padres o como orientadores nos vamos a encargar de, ok, tú lo lees, yo te lo leo y tú después me lo cuentas, o yo te lo voy a leer y tú vas a ir dibujando las ideas principales. Empezar a crear estrategias también para que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, no se genere esa frustración tan marcada, porque muchas veces ellos están en una etapa de adolescencia, precisamente adolecen, entonces empiezan a enfrentarse a la frustración, a no lo estoy haciendo bien, a soy torpe, no tengo las mismas habilidades de mi compañero, entonces empezamos a ver las comparaciones, ya para que ellos empiecen a procesar un poco mejor, dicen, ok, entonces puedo hacerlo de esta manera, empezar a mostrarle caminos diferentes para que puedan acceder al conocimiento y así sea mucho más fácil su proceso académico. Ok, entonces pienso que eso sí va a ayudar, eso va a ayudar a muchas familias porque en realidad, claro, a veces creemos que esto es ya como una sentencia, ¿no? Que simplemente va a ser, va a limitarlos mucho y en realidad pienso que no es tan así. Bueno, entonces, Natalia, me gustaría que nos dijeras un poquito más de a qué te refieres cuando nos dices que la causa de la dislexia es genética para todos los que nos están viendo. Digamos, ¿a qué te refieres con eso? Estamos hablando que es un tema genético porque es hereditario. El niño o la niña, los niños pueden presentar esta dificultad porque alguien en su familia la presentó con anterioridad. No estamos hablando de una discapacidad porque no es una discapacidad, simplemente una dificultad en el aprendizaje. Entonces, va a generar la dificultad de la lectura, pero no quiere decir que sea una discapacidad. Que puede haber el caso en que no se presente nadie de nuestro árbol genealógico y nuestro hijo la tenga, es normal porque o sea, las estadísticas lo dicen, 8 de cada 10 personas lo pueden padecer y no nos hemos dado cuenta porque no se diagnostica, porque lamentablemente en nuestros sistemas educativos no nos hemos preocupado por analizar este tipo de dificultades. Una pregunta que, digamos, me hacen muy frecuente a mí, Natalia, es, ok, ya entiendo, listo, que es dislexia, ya nos dijiste, listo, qué lo causa. Hay varias personalidades alrededor del mundo que han logrado, digamos, no solo sobrevivir, sino sobresalir eh, teniendo dislexia, porque no es algo que los limite, sino potencialice a otras cosas, otras habilidades. Entonces, como familia, qué tipo de apoyo podríamos darle a ese hijo que tiene dislexia o que es disléxico, dicen algunos, o qué tipo de apoyo a nivel familiar, a nivel escolar, perdón, podrían darle o yo debería, digamos, revisar que le estén dando en la escuela? ¿Qué nos dirías ahí tú de eso, de acuerdo a lo que has trabajado con tantas familias? Las personas con dislexia desarrollan más el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, en ese hemisferio tenemos la creatividad. Entonces, ¿qué mejor que desarrollar la creatividad, el arte, la sensibilidad, empezar por ese lado?
empezar a fomentar esos espacios artísticos. Si vemos que a nuestro hijo se le dificulta la lectura y memorizar y todo esto, qué mejor que llevarlo a un museo, por ejemplo, para que conozca la historia del país, para que conozca sobre plantas. Ese tipo de herramientas nos van a ayudar mucho y así vamos a tener un espacio más agradable para él de aprendizaje y para nosotros como familia. Entonces vamos a empezar a utilizar nuevas herramientas. La música nos ayuda bastante. Entonces, empezar a estimular ese cerebrito para que desarrolle más esas habilidades. Que si sabemos del arte, entonces empezar a enfocarlo por el arte, la parte sensible, sensoriomotora, son muy importantes para el desarrollo de las personas con dislexia. Bueno, entonces, ya para ir poco a poco concluyendo este tema, nuevamente, Natalia, gracias por haber estado aquí. Me encanta haber podido reconectar contigo, porque sé que son espacios que nutren mucho a las familias, me nutren mucho a mí. Siempre estos espacios, creo que todos crecemos y vamos aprendiendo mucho más juntos, entonces siempre son muy agradecidos y muy bienvenidos a estos espacios. Y nada, para cerrar me parece muy poderoso algo que nos dijiste hace rato, es ok. Primero, la dislexia no es una sentencia que vaya a limitar a mi hijo, sino al contrario. Mira que nos mencionas que está demostrado que personas que tienen dislexia tienen mayores capacidades en su creatividad y eso explica mucho por qué Walt Disney tenía dislexia, ¿no? El mundo de la magia. Entonces, es muy lindo saber, ok, cada quien desde sus capacidades, que todas son diferentes, puede lograr lo que se proponga, sea lo que sea. Y si tu hijo tiene esa dislexia o esa dificultad para la lectura, no lo va a limitar, al contrario, revisa cómo puedes potencializar esa creatividad que Natalia nos decía, ¿sí? Que existirán muchas formas, digamos que el cielo es el límite, ¿no? Entonces, eh, importante ahí como tener eso en cuenta. Y ya entonces para cerrar, queríamos compartirles con Natalia, no sé si recuerdas Natalia, un ebook que tú y yo tenemos Sí, en realidad, hermoso, hermoso. en el que hablamos sobre las claves para implementar una crianza respetuosa y que ahí tú también compartes unas actividades para los niños. Si nos quieres contar brevemente un poco de ese recurso gratuito que construimos hace algunos años para las familias. Claro que sí, Gina, es un ebook hermoso en el que buscamos de una manera muy breve y sencilla acercarnos a las familias, permitir que tengan un espacio de reflexión y que puedan compartir con sus hijos de una manera creativa, sin necesidad que sea algo muy complejo, pero que sí ayude bastante a nuestros niños en sus procesos de aprendizaje, en su desarrollo emocional y cognitivo, que podamos generar ese vínculo también que es tan importante con nuestros hijos, porque muchas veces nos quejamos del tiempo, pero yo les recuerdo a los papás que lo importante es la calidad de tiempo. No necesitamos 50.000 horas con ellos, sino necesitamos espacios de calidad de tiempo, que ese tiempo que se comparta con nuestros hijos sea valioso, sea útil, que genere recordación, que genere momentos lindos y agradables para que asimismo se pueda construir un ambiente sano emocional y pues obviamente cognitivamente. Sí, entonces, como les dice Natalia, es un recurso que construimos juntas. Igual en las próximas semanas lo revisaremos a ver si toca hacerle algún cambio o algo, pero que es importante. Todos los que nos están viendo en este espacio son las únicas personas que Natalia sabe que acceden a ese recurso gratis. Entonces, si estás viendo esto, ese regalo es para ti y dirás, ¿cómo podemos acceder a ese recurso? Aquí abajo te vamos a compartir en la descripción un link donde simplemente queremos saber tres cosas de ti, tu nombre, tu correo y qué temas, digamos, te gustaría que hablemos en un próximo en vivo y qué cosas te gustaría que incluyéramos en ese ebook gratuito, porque lo construimos a partir de lo que nos decían, hay diferentes familias en estos años, entonces cualquier sugerencia
para incluir o cambiar alguna información que ahí tocamos es bienvenida. Para tocar nuevos espacios en vivo también ahí nos lo puedes contar y automáticamente 1 o 2 días después te lo estaremos enviando a tu correo electrónico. Entonces, aprovecha esta oportunidad porque en realidad es un recurso muy lindo que tuvimos la oportunidad de construir juntas y como decía hace rato, siento que esos espacios son los que más nos nutren porque no es una mirada, sino son dos miradas totalmente distintas. Natalia desde psicopedagogía, yo desde psicología, que se integran y, digamos, se complementan muy bien en lo que cada una maneja. Y entonces, para cerrar, me gustaría, Natalia, que nos cuentes un poco sobre Teacher Home, qué servicios ofreces ahí y atiendes, digamos, en algún lugar físico, virtual, cómo podemos acceder a los servicios que ofrecen ahí. Ok, perfecto, Gina, muchas gracias. Bueno, yo les cuento que tenemos atención personalizada en la ciudad de Bogotá, que es donde inició todo el proyecto Teacher Home. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Nueva York también haciendo atención presencial y virtual. Hago atención virtual, obviamente, para cualquier parte del mundo. En Bogotá cuento con un equipo maravilloso de profesionales que me ayudan en fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, en los que buscamos precisamente acompañar estos procesos de aprendizaje, estos procesos terapéuticos, para que las familias tengan un desarrollo más funcional, que sea un desayuno, perdón, un desarrollo más fluido y asimismo que puedan ver la retroalimentación que se hace, que no necesitamos instrumentos demasiado complejos para poder hacer que nuestros hijos tengan buenas experiencias de aprendizaje y emocionales, porque creo que es clave enseñarle a las familias y a los niños a optimizar sus recursos, a optimizar el recurso que tienen al lado, que no debemos desperdiciar ni subestimar los elementos muy sencillos que tenemos al alcance y sí podemos tener un gran trabajo a partir de eso. Entonces, básicamente con Teacher Home lo que hacemos es generar esos espacios y pues nada, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Teacher Home Colombia, a que nos dejen sus preguntas, cualquier inquietud. Aquí estamos, Gina, estoy yo, para poder resolverlas. Y pues nada, no sé qué más se nos quede por decir. No, igual para los que nos están viendo, no se preocupen que aquí en la descripción les dejo las redes de Teacher Home para que se puedan poner en contacto con ellos. Debo decir que ahí incluso encuentran muchos ejemplos de cosas que le trabajan con los niños eh, para que comprendan un poco más qué es lo que hacen y de la forma tan bonita en la que lo hacen. Entonces ahí tienen esa recomendación súper especial. Y pues nada, la idea es que entonces compartan esto con más familias que sientan que sus hijos tienen una dificultad en la lectura para saber si hay o no una posible dislexia. Recuerden dejarnos aquí abajo sus comentarios. Natalia y yo estaremos pendientes para irlos respondiendo. Y nos vemos entonces en un próximo espacio. No sé si hay algo que quieras decir para cerrar, Natalia. Sí, se me da algo muy importante, recordarles a los papás que todo el proceso de crianza, todas estas cositas que nosotras hablamos, las iniciamos desde edades muy tempranas. Entonces los invito a que les lean a sus hijos, a que compartan con ellos lecturas, fotografías, salidas al parque, los momentos de comer, la cena, el almuerzo, todo este tipo de actividades van a empezar a mejorar y a desarrollar en el niño habilidades y así poder que cuando estén en su etapa escolar podamos prevenir muchas dificultades que se pueden presentar a lo largo de la etapa escolar, o por lo menos si ya el niño viene con la dificultad, porque es un tema que ya es genético, podamos desarrollarla de mejor manera y así que él no tenga tanto tropiezo en su etapa escolar, o por lo menos empezar a generarle unos espacios. Si sabemos o vemos que se le dificulta algo a nuestro hijo, empezar a buscar aulas en las que les enseñen de una manera que pueda él acceder de una manera más práctica a ese aprendizaje, a ese conocimiento, a buscar colegios
con un corte más artístico, más musical. Todo este tipo de estrategias nos ayudan muchísimo, Gina. Ok, listo. Entonces ahí tienen esa recomendación. Muy importante, si igual desean profundizar en esto mucho más, ya saben que pueden consultar con Natalia y su equipo más sobre, digamos, una atención mucho más personalizada, como ella nos mencionó. Entonces, gracias Natalia por volver y Gracias gracias a ti. por hacer parte de estos espacios. Entonces, y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande entonces. Chao. Un abrazo, bye bye.